muchas gracias. En especial para mí es un honor estar con Diana, ya sabe, para mí tiene una palabra que va más allá de investigadora de las categorías, que es sabia. Y además que puede desarrollar mucho sobre esta palabra hermosa que ayer en el paro de mujeres fue bandera, que es sororidad. Realmente Diana lo es y hace mucho, así que bueno, es un honor y un compromiso estar frente a ella. Y muchas gracias a Irina Sterni, que es periodista especializada en tecnología mía y es la que hizo este PowerPoint que vamos a pasar, y a Ignacio, que me hizo la invitación. Bueno, en principio es inevitable hablar, por un lado, del paro internacional, y por otro lado, de la marcha de ayer en la Argentina y en el mundo, pero fue dentro de un movimiento que está en explosión en este momento, de manera muy vertiginosa además. La verdad, una marcha multitudinaria, muy emocionante. Con Diana compartíamos que realmente, por un lado, el movimiento de mujeres no nace de un repollo, gracias a un libro que editó y que propuso Diana, que es un libro que editó en la legislatura porteña sobre el inicio de los encuentros de mujeres. Tengo siempre en la cabeza esa historia, y algo bueno que ella destaca mucho, que es el homenaje a las pioneras, pero además creo que el movimiento de mujeres en la Argentina tiene claramente su raíz los 32 encuentros de mujeres que nacen en 1986 en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, y que proponen una forma de organización horizontal en donde todas las mujeres tienen el mismo valor de la palabra, con autonomía del Estado y los partidos políticos, que creo que es un valor que tiene mucho que ver en que en la Argentina, más allá de los gobiernos, el movimiento de mujeres sea tan fuerte y tenga tanta resistencia. Con los años, además, todo lo que aprendí en esas entrevistas y de esas pioneras, lo fui resignificando, porque creo que el feminismo en la Argentina, por supuesto, ocupa cargos y funciones, y eso está muy bien en las distintas gestiones, pero mantuvo esa autonomía. La diferencia sí es claramente que el año pasado, por ejemplo, había 60.000 mujeres en Resistencia, en Chaco, en una provincia que no es fuertemente turística ni visitada. De hecho, en Mar del Plata y en Rosario en los encuentros anteriores hubo todavía más gente, pero para mí fue más significativa la de Chaco en el sentido mediático, porque no había realmente ni una cámara. Y de hecho, en Rosario o en Mar del Plata, o en las marchas en Buenos Aires, cuando una marcha iba viendo la gente en el balcón, aunque después no llegue a la televisión y entonces eso no se masifique, cuando se marcha se tiene la sensación de que alguien te está mirando, ¿no? Cuando la gente sale a los balcones, está en las veredas. En Resistencia no hay ni balcones, ni veredas, apenas había una o dos vecinas, no había cámaras, y la verdad que tuve la sensación más fuerte que nunca, que era un feminismo que ya no necesitaba ser mirado. Creo que no necesitaba la legitimación ni de los medios, ni de los varones, ni de ser reconocido. Se marchaba realmente para las propias mujeres y en función de la propia marcha. Creo que incluso en este estallido mediático de este verano en Buenos Aires, que por un lado empieza en un programa determinado, pero ayer miraba, TN nunca había cubierto de esa manera, por ejemplo, la marcha, y tampoco los pisos. Ayer estaba Mabel Bianco, Mabel Bianco es directora de la Fundación de Investigación de la Mujer, estaba Natalia Gherardi, del equipo latinoamericano de justicia y género en TN, son referentes de toda la vida. Hablan de Marta Rosenberg, también pionera de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Diana estuvo en Infobae en estos días, digo, más allá de muchos otros lugares, pero creo que sí es interesante que se abrió espacio no para mujeres que no existían, sino para mujeres que estaban y que realmente no se estaban mostrando. Pero creo que lo interesante de ese fenómeno mediático es que no nace con un movimiento de mujeres que va a pedir permiso, por favor, o que nace, no solo no nace a través de los medios, sino que no llega a los medios pidiéndole a los medios o tocándole la puerta, sino que realmente esa autonomía política por un lado, pero también de la mirada de los medios, es la que no generó discursos complacientes. Cada cual puede tener su estilo, su forma, sus discursos, pero no eran discursos para que la televisión dé permiso para hablar de feminismo, ¿no? Por eso la palabra feminismo me parece que rompe más allá de su concepto de manera tan fuerte y tan disruptiva, porque no es pidiendo perdón, es ya estamos. Si ustedes quieren, nos muestran, les contamos, pero no es un pidiendo permiso. Para mí ese encuentro en Chaco en Resistencia, sin ninguna mirada, por un lado marca algo increíble, es como decir, bueno,
vos serías capaz de no ir y mostrar un carnaval, digamos, porque me parece que lo que pasaba ya en los encuentros, y que ayer se plasmó, es un carnaval feminista, con todo lo que tiene, también de gozosa esa palabra, ¿no? Recién le contaba a Ignacio, acabo de mandar la columna para el diario, y para mí un poco una síntesis histórica es que en los 90 la respuesta al femicidio de María Soledad Morales son las marchas del silencio, que en lo personal valoro muchísimo como respuesta, ¿no? De la hermana Marta Peloni, frente a una adolescente de la que decían salía con un hombre casado, porque salió, era fiestera, todo lo mismo que dicen de las adolescentes ahora. Las marchas del silencio me parece que fueron una respuesta eficiente, eficaz, simbólica. Pero claramente la respuesta posible era el silencio. Para mí la primera marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, fue la marcha de la palabra. Hubo muy poquitos oradores, digamos, se leyó un documento muy cortito, el documento de ayer y del último Ni Una Menos es un documento político con una sustancia muy importante, más allá de cuánto se ha escuchado o difundido, que leyó otra, que como viene leyendo otra histórica, que ojalá sea mucho más reconocida y pionera, Liliana Downes. Pero además lo que se veía el 3 de junio es que el acto era cortito, y en el primer Ni Una Menos además no hubo marcha, estábamos frente al Congreso, y la gente no se iba, se quedaba hablando en ronda, todo el mundo. Era como un gran conversatorio, como se dice ahora, en donde todo el mundo y todas básicamente las mujeres, pero también había muchos varones, se quedaban como con la necesidad de hablar. Y para mí fue claramente frente al silencio la necesidad de la palabra, que es lo que vemos ahora, para mí con la frase no nos callamos más, ¿no? La idea de la respuesta al silencio. Para mí ayer fue la marcha de la purpurina. Básicamente se ve una marea de jóvenes que además, no sé si las vieron, acá vieron una risa, que no, estaban todas como con unas purpurinas acá en los ojos verdes, violetas algunas, pero básicamente verdes, que por supuesto me encantan, estaba maravillada con esa estética, pero que ya la había visto en Resistencia, y de hecho por eso decía esto, cómo una cámara se perdería un carnaval, o sea, no tenía lógica mediática, ¿no? Pero además, bueno, me parece que es eso, que ayer fue la marcha del brillo, y de las mujeres que quieren brillar. Ayer en una charla estaba Mariana de Chicas en Tecnología, que tiene que ver con sus temas, y también, por ejemplo, estaba con unas zapatillas brillantes plateadas, ¿no? Y más allá de las estéticas que cada cual elige, cuál le gusta, y no todas tienen que ser cosas brillantes, digamos, obviamente, pero creo que hay en esa estética una idea de ya no plantarse a no pasar inadvertida. No es el silencio, no es solo la palabra, sino es acá estamos, somos miradas, queremos brillar, somos brillantes. Me parece que es una estética que define la época y justamente lo que pasó, ¿no? No son mujeres que quieren esconderse, esta frase de no quiero ser valiente cuando vuelvo a mi casa, sino tener derechos, ¿no? Quiero salir, quiero mostrar mi cuerpo, es un feminismo que tiene mucho que ver con la juventud, con el derecho a la noche, a las jóvenes, al goce, al placer, como respuesta frente al machismo, ¿no? No es un feminismo que se victimiza, que intenta tener una cultura como de la solemnidad o de la tragedia, más allá de que por supuesto que los femicidios que se siguen dando cada 30 horas, e incluso de una violencia que yo creo que recrudece frente a un feminismo que avanza, como toda respuesta frente a una revolución que genera contraataques, es claramente una respuesta en donde hay algo efectivamente muy doloroso, pero que la respuesta de la purpurina es una respuesta plantada de querer brillar, de querer mostrarse y de querer luchar por una vida más gozosa. El paro además, por supuesto, tuvo un efecto internacional. El año pasado había estado en España en un congreso de periodismo digital en Huesca, y habíamos hablado del paro, pero el paro no se hacía en España. Este año fue multitudinario, había cuentas de Twitter por cada ciudad española, y realmente ahí, si bien España incluso fue espejo, de hecho, directamente de la ley contra la violencia en la Argentina, de la ley para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, y fue claramente un espejo cuando en el país se empieza a hablar de violencia machista, y José Luis Zapatero lo toma como prioridad en su agenda pública de Estado. La verdad es que la Argentina es pionera, es impulsora.
Yo creo que por características propias que tienen que ver con el encuentro, que por supuesto se masifican con las redes sociales, con las jóvenes, con la tecnología, con las redes sociales también frente a medios que dan la espalda, ¿no? Más allá de la trayectoria de periodistas feministas, que hay muchísimas para nombrar, Mariana Carvajal, por supuesto en Página 12, una trayectoria increíble, Liliana Downes en radio desde hace muchísimo, y muchas otras, y del suplemento Las 12 de Página 12, que tiene 20 años del que formo parte, con Marta Dillon como editora, etcétera, pero los medios a nivel masivo le dan la espalda, y las redes, porque yo creo que expresan más allá de que estemos algunas señoras que, que también nos enganchamos con Twitter, yo creo que sí expresan esa reacción de las jóvenes mostrando estar plantadas. Y además un paro que más allá de cómo se lleve a cabo en cada lugar de trabajo, sí expresa también que la única agenda del feminismo no es la de la violencia, es una agenda central, con la imposición, este año más que nunca, por la nueva presentación, también con más repercusión mediática del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Eso también implica no solamente la agenda del aborto legal, sino un feminismo plantado. En el primer Ni Una Menos había sectores que querían que de eso no se hable para que no espantara. Ahora ya no hay miedo de espantar, hay un feminismo muy decidido, muy para adelante, que va por todos sus principios de manera muy clara, ¿no? Y por otro lado, claramente la agenda laboral y económica como base del feminismo, que es una agenda que por un lado también está en países del primer mundo en relación a la igualdad de género entre varones y mujeres, pero también para mí con un feminismo muy latinoamericano. Hemos aprendido mucho también de alguien que trabajó con Diana, que es Claudia Corol, de un feminismo que tiene una mirada latinoamericana, o sea, la mirada económica, laboral, no es solo la mirada de los países del primer mundo, sino también una mirada de la igualdad en un sentido también de un viejo concepto que para mí tiene vigencia, que es tercermundista. Bueno, un poco esta es la idea central. Recién Diana me decía que los 8 de marzo eran 500 personas, éramos muy poquitas. Por un lado, los 8 de marzo me encontré hace muy poco con Marcela Rodríguez, una de las diputadas, para mí la más brillante que tuvo la Argentina en materia de género. Subíamos las escaleras del subte, y Marcela me decía, no alcanzaba para sostener las pancartas, ¿no? Para decir la emoción que es ahora realmente lo que pasó. O sea, el feminismo existe, no nace de un repollo, pero por otro lado tiene una explosión que es realmente muy, muy emocionante. De hecho, digamos, más allá de la deuda del aborto legal, seguro y gratuito, en estos días que el tema del Me Too y el acoso laboral fue tan fuerte, yo me acordaba que hay muchísimas leyes aprobadas en la Argentina, ahora vamos a repasar algunas, pero hay una deuda que es la del acoso laboral. El proyecto que nos aprobó era de Marcela Rodríguez, y yo le decía, la verdad que ahora se ve cuánta falta hacía, y en ese momento era claro que no existía esta multitud reclamando leyes, ¿no? O sea que el cambio es realmente impactante. Hay algunas cosas que son evidentes y muy, muy simples, pero que me parece que valen la pena recordar. Hace apenas muy pocos años las mujeres en 1920 éramos consideradas incapaces para el Código Civil, más allá de que eso tenga, ¿no?, una traducción legislativa en que no éramos consideradas capaces para realizar transacciones, compraventas, si no era a través de maridos o de varones. Me parece que la palabra incapacidad lo dice todo, ¿no? En el siglo XX las mujeres, las abuelas, las bisabuelas de algunos según las generaciones, pero éramos consideradas incapaces, de ser incapaces a ser capaces de todo, que es además lo que expresan las chicas y las barreras que se intentan justamente abrir en el mundo de la tecnología, entre otros mundos. Hay claramente un abismo. Y se empieza la democracia sin derecho a la patria potestad compartida, que llega recién en 1986. O sea, las mujeres tenían todas las obligaciones sobre el cuidado de los hijos y de las hijas, y sin embargo no tenían ni siquiera el derecho a decir que no podían ser sacados del país, entre otras muchísimas cosas, ¿no? Todavía estamos peleando para que los papelitos del colegio no digan solo padre, sino madre, que por lo menos yo ahí sí es una lucha que tacho cuando, cuando necesitan la figura de las madres.
por supuesto, ni siquiera el derecho al voto. Estas son algunas imágenes de una marcha que para mí es bisagra en el momento histórico, que es, se hace la primera marcha del 3 de junio del 2015, la segunda el 3 de junio del 2016, y el paro de mujeres, que es el primer paro el 19 de octubre del 2016. Ese paro en principio viene después del paro de las polacas, que justamente después de años de tener acceso al derecho al aborto, en un retroceso que tiene que ver con un foco mundial en los ex países, digamos, del este, querían retroceder y poner restricciones a ese derecho al aborto. Ellas deciden el paro. En la Argentina volvíamos justamente a un encuentro de mujeres en Mar del Plata, y se conoce el asesinato por formas muy cruentas de Lucía Pérez. Frente a eso, la respuesta fue no solo una nueva marcha, sino además un paro de mujeres, que fue el primer paro, justamente para unar estas reivindicaciones laborales. Esto, más allá de que todavía falte mucho para trabajar, incluso es un gran movimiento dentro de los gremios y los sindicatos, porque los interpeló a tomar las banderas, y de hecho generó, por ejemplo, que hoy haya diputadas que están saliendo del sindicalismo, que era algo que no sucedía. Fue muy impulsor, y para mí generó un nuevo paradigma, más allá de que también fue una marcha muy emocionante, ese día llovía, por eso es una marcha que se ven todos estos paraguas, pero la lluvia me parece más que nada lo que muestra es la convicción de quienes estábamos ahí ese día, pero además de la convicción, de hecho, lo que muestra la historia que ese recorrido siguió, que no era algo azaroso o efímero, sino sistemático, con una construcción anterior y con una decisión posterior. Bueno, en la Argentina hay diferencias económicas muy claras, la brecha salarial entre varones y mujeres todavía es del 27%, pero acá hay yo hace años que lo llamo impuesto al género, o peaje al género se puede decir, pero me gustaba llamarlo de esa manera porque no es solo brecha, sino es algo que te cobran, por ser mujeres, por supuesto, esto aumenta muchísimo en las personas trans, por eso la lucha es para que se implemente efectivamente el cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. No hay datos exactos sobre diferencia salarial, porque no tienen ni siquiera acceso al trabajo y pues además deberían medirse mejor. Pero además lo que es, por eso, fuertemente destacable, es que este impuesto al género sube entre las mujeres precarizadas, que por supuesto la mayoría son empleadas domésticas, sube al 38%, o sea, no es solo la diferencia entre mujeres y varones, sino además las diferencias entre mujeres por clase, también diferencias etarias que me parece interesante ver, de sectores populares, de territorios y de clases y oficios, ¿no? En la Argentina. En el momento ponía que la diferencia del bolsillo entre varones y mujeres era 22.000 pesos, la última cifra que saqué, pero que está muy por arriba, es 44.000 pesos anuales. No, es claro poder ver que son unas vacaciones, y cuando te vas de vacaciones te das cuenta, por ejemplo, que no hay mujeres, casi no hay mujeres solas, más allá de, digamos, del sector más joven, que a lo mejor son viajeras, etcétera, pero en el sector de 40 años, o que ya son jefas de hogar, madres de familia, te das claramente cuenta que esta diferencia salarial expulsa del ocio, del tiempo libre, del viaje, de algunos, digamos, de algunos placeres o posibilidades de desarrollo personal, la diferencia salarial. El trabajo doméstico y el uso del tiempo en la Argentina está medido por una encuesta del uso del tiempo del INDEC, y lo que marca es que las mujeres trabajan 3 horas más que los varones en el cuidado de hijos e hijas y trabajos domésticos no remunerados. El total de las mujeres es de 6 horas por día y el total de los varones es de 3 horas. La verdad es que además en esto no hubo cambios estadísticos significativos entre jóvenes y adultos. Ya sé que si nos ponemos a hablar me van a decir, y no es que descalifico eso para nada, yo me ocupo, hay un cambio, los varones de ahora, significativamente, estadísticamente, no hay cambios como a lo mejor la percepción de ciertos sectores pueden tener, o del desarrollo de las tareas personales, más allá de que seguramente la percepción que todos o muchos varones van a tener, es que hacen mucho más que lo que hicieron sus padres, ¿no? Que es, bueno, mi papá no hacía, yo hago. Eso puede ser, pero no hay diferencias estadísticas significativas generacionalmente entre varones. No se ha roto la tradición machista sobre el uso del tiempo.
una cuenta que había sacado en base a estas 3 horas de diferencia es que en total y en días, las mujeres podrían tener, digamos, si fuéramos una equidad imaginaria, 52 días de vacaciones. Yo decía, 52 días de vacaciones sin listita en la heladera. O sea, 52 días de vacaciones reales, que te da como del 1 de enero hasta casi terminar febrero, ¿no? Si una mujer se fuera, digamos, suponiendo un hogar en donde existe un marido, por supuesto que no es no es ni siquiera la mayoría de los casos a esta altura, la cantidad de jefas de hogar en la Argentina realmente es muy significativa, pero suponiendo, digamos, ese esquema imaginario por plasmar estos números, si la mujer se fuera de vacaciones y volviera a fines de febrero, estaría apenas compensado la diferencia de tiempo en tareas no remuneradas dentro del hogar o fuera del hogar, también los traslados, por ejemplo. Uno de los números que son interesantes, más allá también de que estas cifras van cambiando porque se van midiendo año a año, que la saca el Foro Económico Mundial de Davos, es cuántos años faltarían para que la equidad sea real si nos sentamos en una sillita y decimos, bueno, vamos a esperar a ver que las cosas tranquilas, ¿viste? Cuando dicen, ¿por qué son impacientes? No se apuren, ya consiguieron tanto, ¿qué más quieren? Bueno, nos sentamos tranqui, a ver si el tiempo nos ayuda, empuja, derrama la igualdad, ¿no? Bueno, ese es el problema, que no derrama nunca, derrama. Pero faltan 170 años según el Foro Económico Mundial para la igualdad. Este año aumentó, por ejemplo, a 180, otro año te pueden decir 168, son cálculos que se hacen, entonces más o menos 170 años. Ninguna llega a vivir en tiempos vitales. Eso convierte esta revolución en una revolución impaciente y caótica, por supuesto, porque es caótica. Pero no hay tiempo. Por un lado la convierte en impaciente y por el otro lado también tiene que ver con un feminismo con diferencias, por supuesto, no es que hay un único feminismo, sino son muchos y diversos, pero un feminismo en que cree que los cambios se consiguen, se trabajan en la intervención del Estado y en otras intervenciones, pero en que la igualdad no derrama, ¿no? No es un feminismo que cree que las igualdades se van a conseguir solas, sino que hay que abrir la puerta para que sucedan, o una frase que también me gusta, que es hacernos piecitos, ¿no? Para que sucedan. Bueno, también este es un ranking que va cambiando año a año de Naciones Unidas sobre igualdad de género, pero en ese ranking Argentina está en el puesto 33 y es quinto en Latinoamérica entre 144 países. Y hay un dato que me parece muy interesante. ¿Cuáles son los grandes baluartes de la Argentina? Porque está bien ubicada en el ranking, digamos, en el Mundial de Género vamos bien, para la situación, digamos, económica, para donde está la Argentina en el ranking mundial, tiene un buen lugar. Bueno, en los grandes logros de la Argentina en lo que se mide en este ranking son la participación política, porque el cupo en la Argentina genera una participación política de 30% en el Congreso, 40% que ahora se va a subirlo con la paridad por suerte, en la participación de las estudiantes, que ya va a hablar Diana y que es altísima, y esos son los puntos buenos. Y por eso me interesa, fíjense, nunca los promedios son sinceros, ¿qué pasa en la participación económica y de oportunidades? La Argentina cae al puesto 101. O sea, esto lo que marca para mí claramente es que la Argentina tiene muchos avances, y además que donde se pone cupo se avanza, y donde no, fíjense cómo se retrocede del 33 al 101. Por supuesto, la participación en sindicatos es una de las grandes deudas, lo sigue siendo, ha avanzado un poco desde este paro del 2016, pero por ejemplo, el 18% de las secretarías de la CGT está en manos de mujeres, y en general son secretarías de género no de un género que logre transformar, sino de un género como, bueno, vos andá ahí y sentate en ese escritorio a hacer que haces algo. Pero lo vemos y lo tuiteamos y vemos las fotos de cuando se consensúan políticas laborales o cuando el gobierno recibe a los representantes sindicales. La verdad que es una mesa exclusiva de varones, con un país con una participación laboral altísima de las mujeres, que por supuesto debería subir. Los números también de desempleo van variando
cuatrimestre a cuatrimestre en el INDEC, pero el promedio sigue siendo muy cercano, el promedio es 9,3, pero la desocupación de las mujeres ya sube a 10,5, y además que sea de 2 dígitos para mí marca una diferencia. Los 2 dígitos implican un cambio que no es solo porcentual, sino un cambio de las posibilidades de trabajo, en general de lo que nos pasa a muchas, que es tener que agachar la cabeza, porque la precarización y la falta de empleo te genera entonces mayor sumisión en los lugares laborales. Hay un dato que a mí me interesa muchísimo, que es la desocupación sub-29. Era también muy fuerte antes, quiero decir, durante la gestión del gobierno anterior del kirchnerismo, de hecho me parece una deuda anterior, era del 16% para las mujeres sub-29 y era altísima. Y de hecho acá también me parece una pequeña anécdota, pero muy significativa. Cuando esta gestión, el macrismo, difunde los datos del INDEC sobre desempleo, el primer dato sub-29 es que era de 18% promedio. No difunden porque se da en una divulgación posterior los datos socioeconómicos que no hacían diferencia de género. La verdad es que yo tenía los datos del kirchnerismo porque había hecho notas muy críticas sobre qué pasaba con esa desocupación juvenil y sabía que la diferencia era de 16% para las mujeres y de 11% para los varones, o sea, una diferencia de 5 puntos porcentuales. Si eso se trasladaba al 18% promedio, tenía que ser arriba del 20%, pero el INDEC hasta ese momento no lo estaba diciendo. Hacemos un pedido formal por mi parte y por la parte de Mercedes de Alessandro, de economía feminista, y finalmente, por eso digo, no casualmente, no como, digamos, en un país del primer mundo donde las estadísticas serían, digamos, no reguladas por la presión social, frente al paro del 16 de octubre, y después del Ni Una Menos, recién ahí divulgan la diferencia. Y la diferencia es, evidentemente, como habíamos sospechado, de más de 5 puntos entre varones y mujeres. Por lo que la desocupación en el Gran Buenos Aires, el 25% ahora bajó, pero medio punto al 24%, y en lugares como el Gran Tucumán, por ejemplo, el noreste, sube también, Tucumán es uno de los puntos más fuertes, a 25%. Esto lo que marca para mí es un dato sustancial, que es que un varón de alrededor de 40 años de la Ciudad de Buenos Aires, que pueden ser muchos de ustedes, tiene 4 veces más posibilidades que una chica de 27 años de Moreno de conseguir trabajo en la Argentina. Esa diferencia me parece clave para entender las diferencias de género, que no son solo las miradas, por eso les digo primermundistas, sobre cuántas mujeres directoras o CEOs hay, que no me parece poco ni un tema menor, pero digamos que es la mirada económica más primermundista. La mirada económica, digamos, argentina, latinoamericana, para mí tiene que ver con este desempleo, y además con una mirada, por supuesto, de género, de clase, pero también etaria. Las diferencias con las jóvenes son muy marcadas. Vamos a pasar como rápidamente por algunos, digamos, de los ítems que se han logrado durante estos años. Yo creo que la victoria es del sí te metas frente al no te metas como frase clásica argentina. Creo que el feminismo rompe con algo que es un cambio para con las mujeres, pero que también es un cambio de época, que es el sí te metas. La idea de que si había una discusión entre 4 paredes era un problema privado, a qué pasa a ser un problema público, y que eso además se traslada a que si hay una discusión en una mesa de un bar, nadie se podía meter, y que ahora, no en todos lados, pero en algunos bares de Rosario, por ejemplo, o boliches de la Ciudad de Buenos Aires, se esté capacitando para que se deje de concebir como un tema privado una discusión en un bar, en un boliche. Es un cambio de paradigma absoluto, por eso creo que el feminismo es una marea que tiene que ver con el cambio de relaciones entre géneros, pero que también es una concepción social. Y la idea también de la inseguridad íntima, ¿no? Frente a la idea de que el peligro está en los otros, los extraños, el callejón oscuro, la idea de entender que, bueno, el peligro estaba en las casas, el 70% de los femicidios se da dentro de los hogares, por un lado, aunque en esto sí también hay diferencias entre mujeres adultas y jóvenes, que me parece interesante también recalcar como paradigma, y en
contra de esta idea, por ejemplo, de si viajás y haces dedo, que fue algo que pasó con las turistas mendocinas asesinadas en Montanita, que era, bueno, una funcionaria de Rafael Correa en ese momento dijo del turismo, bueno, en algún momento se hacían dedo que iba a pasar. Bueno, ninguna madre dice, no te cases porque te pueden matar, en algún momento te va a pasar, y sin embargo, la verdad es que las estadísticas dicen que para las mujeres es más peligroso casarse que viajar. Bueno, esta parte también la hizo Irina, que tiene que ver también con los filos de las nuevas tecnologías. Yo creo que acá hay algo interesante, vamos a pasar un poquito para no quedarnos en eso. Yo creo que ahí hay algo interesante de algo que creo que hoy, ya con el paro del 8 de marzo, no cabe ninguna duda que el feminismo hizo de las redes sociales y de la tecnología una aliada que le ganó la batalla incluso a la violencia por Internet. Y creo que en Argentina especialmente, por lo que sé, por ejemplo, de países como México o Colombia, los ataques a mujeres son tan fuertes que las mujeres en muchos casos dejaron de usar redes sociales. Cuando por eso se producen hashtags que son desde Yo te creo hermana, en España el Me Too, en Argentina tantos en los que hemos sido pioneras, digamos, no es solo que se convierte en tendencia en Twitter, que hay una investigadora muy buena, Claudia Laudano, que está realmente haciendo informes muy interesantes sobre cómo, por ejemplo, en el verano hubo un estallido de tendencias en Twitter feministas, que es algo inédito en el mundo, en la historia, y realmente hay un cauce de la tecnología con el feminismo impresionante, pero el hashtag también lo que hace es que dejas de ser vos la que se expone y a la que te atacan, pues los ataques son realmente muy fuertes. Por un lado, y por el otro lado yo creo que en la Argentina hubo también referentes feministas, si quieren tuiteras o en redes, como decía Julia Molina el otro día en Intrusos, que decía, bueno, bancate un Twitter, hay chicas como ella con Mañana Pichota, cada cual le puede gustar más, menos, un estilo o el otro, pero que realmente le han puesto el cuerpo a ser vapuleadas en redes sociales, que no es fuerte, y traspasar eso fue también un ejemplo para otras de bancarse. Yo creo que esa fue también una victoria de una valentía frente a redes sociales que ganó un espacio que después generó muchas conquistas. Más allá de eso, creo que claramente las grandes conquistas son colectivas, no individuales, y por eso los momentos de tendencia son tan fuertes y han roto tantos esquemas, digamos. Y creo que en eso también la Argentina, y no tiene que ver no tiene que ver con decir el orgullo, más allá de que siento orgullo, justamente por ser parte de un movimiento de mujeres del que reivindico y al que agradezco, pero sí lo digo porque creo que tiene que ver con un país que en general mira afuera para encontrar referentes y que justamente no miró al feminismo como debía mirarse, y que hay muchas de las cosas que se hacen desde la Argentina que en realidad iluminaron incluso a otras mujeres de países latinoamericanos y europeos, ¿no? También en la valentía para sobrepasar las agresiones y poder conquistar las redes. Más allá de eso, también la tecnología tiene otro filo, que es que tampoco hay que alivianarlo, que en muchos casos ha potenciado generar nuevas formas de violencia de género, que por un lado hay que regularlas, o están reguladas, por ejemplo, también fue muy polémica la aprobación con la ley de grooming, pero más allá de leyes específicas o de regulaciones, hay debates que hay que dar, ¿no? Uno de los debates, por ejemplo, con el caso del femicidio de Micaela Ortega, por un lado se ve que el Estado no está haciendo prevención, de hecho había una oficina que se llamaba Con Voz en la Web, que tenía buenas campañas, se desarticula, no vuelven a hacer otra, hoy la educación sexual tiene que ser en las escuelas, pero además tiene que haber educación para la tecnología, pero por ejemplo un dato específico que les doy en este ámbito que se dedica a la tecnología es que el asesino de Micaela Ortega, que tenía 12 años, le había escrito por Facebook, y Facebook en la Argentina no daba los datos, estuvo un mes desaparecida, se sabía dónde estaba su cuerpo, pero si se le, digamos, en principio podría haber quedado impune, pero además si se le podía salvar la vida, Facebook no daba sus datos, no daba los datos del chat, tuvo que pedirse a través de la Embajada de Estados Unidos, y en Estados Unidos a través de una ONG que además no funcionan exactamente como en la Argentina, que acá también es
interesante ver, digamos, acá hay una cantidad de ONG feministas claramente que luchan contra la violencia de género, que no tienen equiparación o, digamos, organizaciones hermanas exactamente en Estados Unidos. La organización fue más parecida a lo que sería Missile Children en la Argentina, digamos, organizaciones como más clásicas que no tienen la perspectiva de género que manejamos acá. Entonces es un trámite que puede realmente costar la vida a las chicas. En ese sentido me parece que hay una interpelación también a los mecanismos globales de las tecnologías, que frente a femicidios o a nuevas formas de abuso también hay que repensar, entre muchas otras cosas. Bueno, esta parte es como también para pensar un poco. Por un lado las publicidades, pero bueno, por otro lado también cómo las publicidades muestran un clima de época, en qué cosas se dan machismos o micromachismos, y pensar también, por lo menos en esta, cómo influye la tecnología en las relaciones de género y en cómo se muestran. Nena, te aviso que anda circulando un video tuyo por internet completamente desnuda. ¿Qué? Joaquín, lo voy a matar. ¿Quién es Joaquín? Nadie, mamá, ¿dónde lo viste? Me lo pasó la tía. Yo pensé que los primos te lo habían mandado. ¿Los primos? ¿Papá lo vio? Sí. Y cuando te vio en la pileta esa, se puso a llorar. Ay, ¡en la pileta! Fíjate, está en mi muro. ¿Por qué me haces una cosa así? Subí el volumen, que papá le puso música. ¿Papá le puso música? Sí. Bueno, en realidad lo ayudaron los compañeros de trabajo. ¡No! Mira. Hagamos que ella siga siendo la primera en viralizarte. Regalar un personal con un 50% de descuento. Personal, hagamos que todo suceda. Bueno, hicimos que todo suceda y que esta publicidad no se pueda pasar nunca más. Logro. La verdad que la siento como victorias. Me pasó en lo personal que durante muchos años, 10 años, lo que más me gustaba escribir era una columna sobre publicidad en las 12 de página 12. Escribí mucho tiempo, y la verdad que en un momento dije, ya está todo dicho. Ahora se dice todo, por un lado, no estaba todo dicho, sino que realmente ahora se está hablando mucho más o se vuelve a rever algunas publicidades. Pero La venta en los ojos se llamaba. Pero la verdad que también esta publicidad es de hace solo 2 años y yo creo que hoy no se atreverían a hacerla. Y para mí eso también es un cambio conceptual, ¿no? Con Axe hubo un cambio, yo me acuerdo que, bueno, escribí, intentaba, bueno, ser no tan literal, ¿no? Pero hubo un momento que Axe fue tan literal que trolaba mujeres contra una antena, ¿no? Volaban, o sea, los tipos se las levantaban por el desodorante, pero después se las querían sacar encima, las estrolaban, y en un momento la piba estallaba contra una antena, así en un volantazo. Bueno, ahora hubo un cambio claramente de Axe, de perspectiva, me parece muy bien, creo que realmente que es una victoria. Me acuerdo de una charla en la legislatura sobre publicidad, y en ese momento realmente, que fue hace, no sé, ya 8 años, y en ese momento realmente no se cuestionaba. Aún hoy creo que está muy retrasada la publicidad y los ámbitos en Argentina, y ahí es sí donde les digo, bueno, para los publicitarios, para la tecnología, es importante revalorizar que es un movimiento que empieza en la Argentina, porque han mirado más lo que pasaba en Estados Unidos que en Argentina, cuando de alguna manera, por decirlo un poco de una manera maniqueísta, si se quiere, pero por ponerlo claramente, la verdad es que la revolución estaba más cerca y estaban mirando lejos, cuando ya incluso el mercado no daba para lo que estaban haciendo, ¿no? Y por no mirar, esto que les decía antes, de por no mirar lo que pasaba con el encuentro de las mujeres, etcétera, me parece que se perdió claramente el clima de época. Esa publicidad me interesa mucho, porque en principio me parece que claramente las tecnologías cambiaron. De hecho, ese año, que fue hace 2 años solamente, la publicidad clásica de Tulipán del 21 de septiembre, que todos los años saca una campaña de preservativos para el Día de la Primavera, después hace otra muy similar en donde dice que ya el problema no es quedarte embarazada de adolescente, sino que te suban un video. Es algo, bueno, cuestionable, no se cambió tanto, pero es cierto que cambian los paradigmas. También las decisiones, hay una campaña interesante que me parece, bueno, cómo sextear, porque tampoco es algo que está mal. Justamente esta idea de la purpurina de las chicas, que es brillar y que se note, para mí tiene que ver con esto. No es que el feminismo, al contrario, justamente del documento que hicieron
algunas francesas es puritano, sino que viene a defender ese derecho al brillo. Para mí, las tecnologías, el celular, si alguien quiere mandar una foto, por supuesto, mientras sea consentida, forma parte de nuevos derechos. Pero acá se demonizaba, obviamente se burlaba sobre el dolor de alguien, una víctima con ese chiste de que era, bueno, una foto de ella de bebé, que lo habían visto los primos, los compañeros de trabajo, etcétera, con el cliché del chiste, pero creyendo justamente que, basándose en algo que pasó todo este tiempo. Ayer estaba Florencia Peña en la marcha, y por ejemplo fue, bueno, víctima de que se divulgaran sus videos sexuales íntimos, pero más allá de la divulgación, bueno, también incluso esto hoy tuvo un alto costo en su momento, pero no significó el final de la carrera como si un abuso o algo similar, la difusión de videos sexuales, pero en todo ese momento se intentó poner un prejuicio tan fuerte sobre las chicas y sobre las mujeres, en donde la divulgación a través de los videos o nuevas prácticas sexuales que incluyen la filmación podían ser tan demonizadas, ¿no? Y una cosa muy clara contra las jóvenes, ¿no? Con una burla clara hacia ellas y hacia esto que todavía no termina de cambiar, que es que los varones pueden tener muchas relaciones sexuales y son unos genios, y las mujeres, si las tienen, siguen siendo mal vistas, y todos los prejuicios que tienen que ver con qué va a decir papá. Ahí. Bueno, esta etapa me encanta, no por demonizar a Paula Chávez, todo lo contrario. La verdad que hicieron toda una apología de que dejó de trabajar 2 meses. Con una licencia por maternidad teníamos todo arreglado. Fuera de broma, porque ella dijo, de hecho, que deja de trabajar en un momento como conductora televisiva, porque iba con su bebé que tenía 15 días atrás en el auto, no le pudo dar la teta, se puso a llorar, y es lógico, para eso están los derechos laborales de licencias maternales, que además, por supuesto, tendrían que ampliarse. En la Argentina tienen una semana menos de lo que indica la OIT. Pero lo que me llama la atención no tiene nada que ver con demonizarla a ella, ni con que sea modelo y elija una etapa o la otra, pero sí con el intento de los medios, de esta idea de hoy elijo ser ama de casa, como de intentar frente a una revolución de las mujeres volver a un modelo que en la estética se dan cuenta claramente como de pin-up, ama de casa, de los 50, yankee que está horneando galletas, que no es Paula Chávez, digamos, que no era lo que ella quería decir, digamos, ¿no? Que no es cierto, que no existe tampoco en la Argentina, pero que tiene que ver una estética de alguien pollera larga, sexy, que se va a quedar en su casa. Ella no tenía derechos laborales en que sea conductora de televisión, se sobrepasó, decidió salir unos meses, ahora volvió a trabajar en el mercado, digo, más allá de quién sea o quién no, pero el medio lo que elige es representar como chicas vuelvan a su casa, que eso es sexy, ¿no? Obviamente refálica, la aspiradora larga, bueno, la que tiene una buena aspiradora es Gina Stern, pero conozco, pero creo que es robótica, ¿no, Iri? Digo, la aspiradora así larga, no conozco ni gente que la tenga, pero los medios es como que dicen, bueno, chicas vuelvan, ¿no? Yo digo, parece un poco como la empleada pública de Gasalla, como atrás, como no podemos más, esto no se sostiene, vuelvan para atrás, es divino, es re sexy pasar la aspiradora. Bueno, este video lo voy a pasar porque soy muy fan. Es interesante que, por un lado, es un video que se burla de las responsabilidades de cuidado y también de las fiestas, que ha sido otro fervor en los últimos fin de año. No sé si vieron las tendencias en Twitter, como vayan, discutan con la familia. Yo, por ejemplo, que soy grande, no discuto en la mesa de Navidad ni loca, pero las chicas están, vayan, discutan en sus familias. Y una cosa que sí es interesante es que Locas del Coño es un sitio español súper interesante, y en un momento de la cantidad de agresiones tuvo que cerrar. Ahora no sé si pudieron volver o no, pero en un momento tuvieron que cerrar de la cantidad de agresiones, y eso habla de cómo también las mujeres, el feminismo en las redes sociales fue muy resistido de formas muy violentas y muy cruentas, y yo creo que eso también es una batalla ganada. Navidad. Empieza la cena, y con ella, el baile de la desigualdad. Madre pa' aquí, madre pa' allá. A revisar la salsa, trae la sal, retira los platos. Sentadas, de pie, sentadas, de pie. Siempre nosotras, las mujeres. Más vino, por favor. Cariño, servilletas. Y madre pa' aquí, madre pa' allá. ¡Pling! El pavo está listo. ¿Qué pasa? ¿Nadie más sabe apagar el horno?
¿Nadie sabe dónde está la cocina? ¿O será la mala costumbre? Tranquilas, este año tenemos la solución. Presentamos el sentador de madres. El invento definitivo con el que los hombres descubrirán que no solo tienen manos para pelar gambas, gracias a su tecnología de última generación. Producido en tejido de nylon y con autolock de 3 dígitos para que solo ella decida cuándo levantarse. Con sistema Velcrum incorporado ajustable a todo tipo de sillas. Y por supuesto, madre friendly, para un fácil lavado por cualquier familiar. Además, podréis elegir entre múltiples diseños que combinan con el estilo de cada madre. Y solo esta Navidad con palo brindis incluido, para que se pueda desear lo mejor sin moverse del sitio. Sentador de madres. Esta Navidad, la tecnología al servicio de la igualdad. Por sentador para todas, no, me encanta esa. Y algo que también me parece interesante, este video lo pasamos en un taller con Irina Stern y Ale Bavera en barrios muy populares de Esteban Echeverría, y una anécdota que me encantó de una señora que, o sea, lo que sí me interesa es cómo hay cosas que son marcadas claramente por las diferencias de clase y de territorio, y hay cosas que justamente tienen que ver con ese secreto de por qué el feminismo es federal y nos identifica a muchas. En una señora en Esteban Echeverría me dice, por ejemplo, mi marido es el que hace las compras, va y compra los limones porque le gusta comer la milanesa con limón, hasta ahí estamos de acuerdo. Y cuando se sienta a la mesa pregunta, ¿hay limones? O sea, la manera de hacer que ella vaya y se lo traiga es preguntar, ¿hay limones? ¿No? Y en el hay limones me parece que está todo, ¿no? Esa mujer no puede más, si hiciste la compra, ¿sabés que hay limones? ¿Por qué tenés que preguntar, no? Y tiene que ver con eso de estar paradas todo el tiempo, ¿no? Teniendo que proveer hasta los limones, aún en las tareas que se pueden compartir, que de todas maneras en tiempo no son lo mismo, ¿no? Y simbólicamente también el sentador de madres me parece que tiene que ver con otro de los, digamos, no hay una sola explicación de esta revolución, de la ebullición, de la cantidad de gente que hubo ayer en las marchas y en el mundo, pero sin duda sí creo que el humor, las comediantes, la ironía y el uso de las tecnologías, de los videos, de los memes, del stand-up, es claramente uno de los factores que ha empujado a un feminismo también más divertido, más gozoso, con nuevas estrategias de comunicación, que en la Argentina tiene un punto altísimo, digamos, ¿no? Claramente con muchas comediantes, humoristas gráficas, etcétera, y que es un pum para arriba. Cuando tenés el pelo suave y brillante, sentís que podés tener lo que querés y al que querés. Que no hace falta sacarte un 10 para que te envidien un poco. Y que esta noche, la más linda de tus amigas, sos vos. Pero cuando tenés el pelo seco como yo, lo único que sentís es que necesitas ayuda. Tu pelo necesita hidratación. Por eso co-creé el nuevo Sedal Crema Balance. El poder de la crema combinado con óleos de argán y almendras. Para un pelo hidratado desde el primer uso. Sedal, tu pelo de tu lado. Tenemos todo lo que queremos decir está en esta publicidad. ¿Por qué es importante que las chicas brillan acá? Porque ya no brillan solo por su pelo, las que lo quieren lo pueden tener brillante, bienvenidas. Sedal tampoco es el camino, eso lo sabemos todas. Lo primero que te dice mi peluquera de cabecera, Pau Pérez, nunca un Sedal. Pero más allá de eso, la purpurina es eso, frente al brillo que te propone la sociedad, vos brillás por cuenta propia, las chicas jóvenes con esa purpurina. Después la idea de no necesitas sacarte un 10, todo, o sea, sí, necesitas sacarte un 10 o no te saques un 10 porque no te interesa y te interesa otra cosa, digamos, pero el desaliento al estudio y a que eso no es lo importante sino el pelo está clarísimo, ¿no? Échale agua con Sedal, que mucho no te va a ayudar a tener pelo brillante. Después la idea de la competencia, la otra es tu enemiga, cero sororidad, vos, esta no te va a ganar el pibe porque vas a tener Sedal, le vas a ganar al chongo que te guste porque vas a estar mejor que ella, que va con vos, te acompaña para que no estés sola, pero es tu enemiga, ¿no? Todo en las propagandas de shampoo. Bueno, acá también les dejo ejemplos clásicos. Hola, hola, caca. Hola, hola, cagis.
Saptisec, campeones y princesas. Con diseños de Mickey y Minnie. Ahora con dúo velcro, doble ajuste, más duradero. Bueno, acá es divino, acá tienen a los nuevos jóvenes brillantes que ayudan más. Miren cómo le hace Upeva al cumpleaños, que su papá no lo hacía, que es lo que te dicen todos. Su papá no lo hacía, pero él le está diciendo al campeón, como dice también Ale Bavena, que tiene un stand-up sobre esto, ¿no? Princesa tiene que estar máxima, y chicos, no están contando que es economista, ¿no? Si hay algo que no dicen de Máxima es que es economista, la conoció en un banco trabajando, y ahora solamente te cuentan si adelgazó y qué joyas usa. No es cierto que sea una princesa, además que es una en 1.000.000. Y por supuesto, nada, campeón, de máster, lo más, Dios, los dioses, no hay nada que discutir sobre eso, ¿no? Por otro lado, también claramente como un segmento del mercado, la verdad es que los pañales no sirven, no necesitamos pañales para varones y para nenas, pero el mercado les sirve esa diferencia de género, les sirve porque vende más. Con Axe, por ejemplo, una de las peores publicidades que están así en mi antología de favoritas, es una publicidad cuando quieren sacar un producto que por suerte fracasó, que era un jabón para varones. Hasta ahora, la idea del desodorante, no sé, el olor es interesante, que no lo logramos sacar los estigmas, pero el jabón, hasta ahora usamos lo mismo. Lo que decía era que si usabas jabón de mujer, te ibas a querer casar, todo eso que dicen que quieren las mujeres. Rosita, te iban a poner la bombacha en la ducha, como que el jabón de mujer te iba a contaminar todo, te ibas a volver minita y la pudriste, pero bueno, Axe no lo logró. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que mostrar esas diferencias, y por eso hay a veces avances y hay recrudecimientos machistas, le sirve al mercado, ¿no? Y por otro lado, también con tendencias claramente conservadoras, me parece interesante que Florencia Peña Hecho contó en estos días cómo era una de las imágenes de los pañales de Haggis, y cuando se declara a favor de la legalización del aborto, Haggis la saca como modelo publicitaria, que es interesante. Por supuesto, la mayoría de las mujeres que abortan, esto está medio por católicas, por el derecho a decidir en México, DF, la Ciudad de México, donde es legal, son mujeres que ya son madres en más de la mitad, o sea, no tendría nada que ver, pero bueno, no es solo cambia pañales, sino con una idea súper conservadora. Esta me encanta, está entre mis favoritas. Acá, el olor parece que es como interesante pensar, como un último vestigio del machismo. Acá hay diferencias, nadie se pone desodorante un perfume que no sea de mujer o de varón. Son los sobrevivientes de una especie en extinción, el hombre. El hombre que sabe cómo encender una relación. El hombre que llega sin importar cómo. La misión de Old Spice es traer de vuelta el orgullo de ser y oler como hombre. El futuro de la masculinidad está en tus manos. Llegó Old Spice, el desodorante del hombre. Si eres hombre, responde al llamado de Old Spice. Respóndeme, sacar los anteojos como ellos. No, es genial, es genial. La idea es, el hombre, saben, ¿no?, que está todo mal, que esto ya no existe, entonces dicen los sobrevivientes de una raza en extinción, ¿no? Porque también lo de la raza en extinción es eso, es la idea de amenaza, ¿no? Que es algo que se propugna mucho en los medios, que decían el feminismo, tenés cuidado, pero además no lo dicen, ¿no? Los dueños de los canales de televisión dicen, no le vamos a dar un programa a las feministas, te van a denunciar. ¿Vos te crees que a un conductor que decía, estaba mal lo de Cacho Castaña, que dijo nada más que las mujeres gozan de ser violadas, a vos también te van a atacar, ¿no? La idea del feminismo como amenaza es increíble. Y la idea del hombre habla de eso claramente, ¿no? De la idea de volver a un machismo ya no clásico, sino exacerbado absolutamente, que tiene que ver con una revuelta muchas veces de un machismo recrudecido, o sea, frente a un feminismo que avanza, lo que vemos no son situaciones clásicas, sino revanchas.
recrudecimientos de machismos que no estaban ahí en determinados ámbitos, y me pasa en el periodismo, hoy hay mayor machismo en los diarios y en los medios que hace 20 años atrás, no es el mismo. Hoy escriben menos mujeres de las que escribíamos hace 20 años atrás, hay menos mujeres en las redacciones. O sea, en muchos casos esa revancha machista se da porque es como, vienen a ocupar nuestros lugares, ¡pa! ¿No? Y de hecho ahí me fijaba que el desodorante dice PIP, ¿no? Persona muy importante, pero no es alguien muy importante, sino los hombres. Y por supuesto lo que me parece fundamental, que es la idea de la Voglio Dire, ser ese que tiene que soplar el fuego, salvar a la mina, ir para allá, tener toda la espalda, o sea, es un mandato horrible el que te está dando Old Spice, que además, en general lo que pasa es que después los varones no llegan a ser nunca el superhéroe marinero, a sacar todo ese fuego, y la pasan horrible. Yo creo que el feminismo no, o sea, por supuesto hay cero tolerancia a la violencia y los abusos, y eso no es fácil, implica reconstruir totalmente la idea de masculinidad hegemónica, y por supuesto viene a pedir que se sean privilegios, eso tampoco es necesariamente fácil. No es que si hoy todos los varones ganan más, digamos, los varones ganan más, o los puestos ejecutivos están más ocupados por varones, la igualdad es gratis. No, implica, como estuviéramos en un jardín de infantes cuando viene alguien en una cola para atrás, bueno, implica, ¿no? Ceder privilegios, ceder lugares. Yo estoy convencida de todas maneras que el feminismo es un movimiento que implica mayor goce para la mayoría de los varones, sí, por supuesto a partir de una clara reconstrucción. Y algo que me parece interesante pensar es que Old Spice por lo menos era la colonia que usaba mi abuelo. La idea hasta el futuro es regresar a un hombre-hombre, ¿no? Mi abuelo dice, soy un hombre de pelo en pecho, ¿no? La idea es esa, pero exacerbada, mucho más machista que lo que era mi abuelo. El producto paradigmático de mi abuela, equivalente, digamos, en el baño estaba Old Spice, y el producto que estaba, digamos, para mi abuela era el aerosol para fijar el pelo Robbie, ¿no? Que era para fijar el pelo. Bueno, Robbie tiene, no está acá, pero tiene la publicidad que por lo menos a mí más me gusta. Me parece la publicidad más lograda, o que la hago también Lema, ahora nueva, como que relanzaron el producto, y dice, heredá lo que querés, ¿no? Y ahí me parece que hay una frase que desmantela un montón de prejuicios. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría usar aros? Ninguno. Bueno, lo heredo porque me gusta. ¿Qué sentido tiene? O sea, si cocinás, sos una esclava de la cocina y no te gusta la vida pública, no, me encanta hacer la receta del pelleto de mi abuela. Bueno, porque heredo lo que quiero, yo elijo cuáles de las cosas que la sociedad marca, que son para mujeres o para varones, me gustan, o las heredo, o las elijo, o las empiezo a hacer. En muchos casos hay cosas que heredamos, y me parece que ahí, de hecho, hay, ¿no?, una idea de renovación muy acertada, donde por ejemplo ponen las mujeres de antes eran usaban flores o tenían flores, y ahora una chica tatuada en la estética nueva de Robbie, pero en donde lo que marca no es que todo lo que hacían las abuelas está mal, sino que la diferencia está en la posibilidad de elegir. Pero fíjense cómo hay algo que en un punto es más jodido para los varones, que es que en esta digamos, comparación de productos paralelos, a las mujeres se les enseña más a disfrutar de los cambios, y a los varones a resistirse a los cambios, incluso a recrudecer lo viejo, ¿no? O sea, la renovación para las mujeres fue más posible que para los varones, y eso yo creo que hoy los deja en un lugar difícil, porque ha cambiado el mundo, no hay posibilidad de seguir viviendo en ese mundo de Old Spice, es una ficción, y sin embargo el discurso sigue siendo el mismo.
Hola, Paulina, buh. O sea, la diferencia entre elegir lo que heredás, cocinar porque te gusta, porque te da placer, porque necesitas, porque tenés hambre, qué sé yo, digo, por una multiplicidad de valores, a la idea de la madre que es tan sacrificada, que se corta, sangra, llora, pero cocina para la familia. La verdad que si ven, por ejemplo, las publicidades de ayer, el 8 de marzo, y además el mes de marzo, digo, van a encontrar promociones, eso, y algo que aclaro por las dudas, es que para mí la lucha viene con bombones, así que el 8 de marzo se puede festejar con bombones. Mi revolución, como diría Lili Downes, sin bombones no es mi revolución, sin chocolate menos. Pero digo, más allá de no estigmatizar o de elegir, te quieres hacer un descuento en la peluquería, que te lo hagan, no te pongan sedal, pero claramente si ustedes se acuerdan, hace 2 o 3 años, la pantalla estaba marcada por las publicidades del Alto Palermo. Pero claramente que una era jode a tu ex, mostrarle lo divina que estás, y ahora realmente la pantalla estuvo copada por el 8 de marzo. Si lo piensan, realmente hay una diferencia que parece de 10, por lo menos de cambios que llevaban décadas en valores históricos, en solamente un año o 2. Por lo menos yo no vi publicidad de Alto Palermo, creo que fueron vivos y no sacaron, siempre había promociones, etcétera. Alguien lo hizo, pero ayer casi la publicidad tradicional del 8 de marzo no se hizo. Hay un cuidado muy vertiginoso, y esta publicidad de la Paulina, como también el mensaje clásico, a las madres, a las que te dieron la vida, dales hoy, llevarles una rosa, como darles una tregua, solo por hoy. Ayer leí una editorial, escuché una editorial de la Nata. Bueno, muy tremendo. No, ellas que son tan vivas, tan inteligentes, tan buenas, tan sacrificadas. Toda una oda a las mujeres que era para que son buenísimas chicas, pero sigan haciendo lo que hacen. O sea, si trabajan 3 horas más por día, las aplaudimos. Hoy les decimos que está buenísimo, pero no se cambia, ¿no? La diferencia obviamente no está solo en el efecto publicitario, y por eso realmente no está en un descuento por una ropa o en los bombones, flores, cada cual lo que quiera o le guste, sino en la idea de transformación o no, en la idea de te aplaudo porque te bancás la desigualdad o quiero transformar esa desigualdad. Y a mí me parece que eso es central de lo que pasó ayer, y es que realmente se cambió muy vertiginosamente, se cambió muy desde abajo, y que la gran diferencia es esa, ¿no? Frente, pasa lo mismo de alguna manera con la lucha por el aborto, y lo remarco como la diferencia, ¿no? En la Argentina se mueren mujeres, a veces se creían, eran muchas o eran pocas, incluso hubo un artículo de Infobae que decía eran pocas. El tema no es solamente cuántas mujeres mueren por abortos en Argentina, que está la cifra del año pasado, la causa por clandestinidad del aborto sigue siendo la más alta dentro de la mortalidad materna, que en la Argentina tiene una tasa de 3,9 muertes de mujeres cada 10.000 nacidos vivos, y las muertes de mujeres son de alrededor de 60 por abortos. El tema es que todas esas muertes son evitables. Entonces, lo que nosotras queremos es decir, cuando decimos el Estado es responsable, es que los femicidios son evitables, las muertes de mujeres son evitables, y todo lo que podamos evitar lo vamos a evitar. Y también cuando decimos que las mujeres dan 3 horas más por día de su tiempo que los varones, es que queremos un cambio. Y ese cambio puede ser después para la peluquería o no, para jugar al ajedrez, o para aprender tecnología, o para lo que sea. Pero la diferencia está en que el spray, digamos, fijador, no fije los tiempos, sino que si alguien quiere que se ponga fijador para el pelo, use el shampoo, haga lo que quiera, pero que los tiempos puedan cambiar. Esa idea de transformación me parece que además excede las relaciones de género, que justamente habla de por qué el feminismo es hoy, por lo menos para mi mirada, el momento social más importante de la Argentina, y en parte en el mundo, en un momento muy conservador, porque propone la idea de que el cambio es posible, y esa idea es absolutamente seductora. Muchas gracias.